Amén. Que Él siempre es fiel. Cambiaremos nosotros 1000 veces, pero su fidelidad siempre permanece fiel. Amén. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. Gracias a Dios. En Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo número 4, versículo 7. Amén. Gálatas 4:7 dice de la siguiente manera: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me gusta la palabra donde dice: ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora, si somos hijos, dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios. ¿Qué haríamos, Señor, si no la tuviéramos, Padre? No tuviéramos una guía, no tuviéramos, Padre bendito, un plano, no tendríamos nada. Pero gracias por tu palabra que nos alienta, nos guía, nos exhorta, nos instruye, Dios. Y en esta tarde te pido, mi Señor, que tu palabra venga a hacer todo eso en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Bueno, quiero que veamos esta parte donde dice el apóstol Pablo, dice: ya no eres esclavo. Déjeme decirle que en el tiempo bíblico era muy común tener esclavos. Era lo más normal que la gente tuviera esclavos. Generalmente se daban como esclavos cuando una persona tenía una deuda y no la podía pagar. Entonces lo que hacía era que se daba a la familia que le debía y se daba como esclavo. Y entonces vivía, ¿verdad? Como esclavo. En algunas ocasiones los esclavos no tenían derecho de salir como libres, al menos que viniera en el tiempo del jubileo. En el tiempo del jubileo todos los esclavos salían libres. Y dentro de los esclavos había muchas cosas, ¿verdad? Los esclavos tenían ciertos derechos. Mire, quiero que vaya conmigo a nada más para ver así rápidamente, para poder entender lo que era un esclavo. Levíticos capítulo número 25, ahí nos da, ¿verdad? Ya hay diferentes pasajes bíblicos, pero quiero que vaya conmigo a Levíticos capítulo 25, del versículo 42 en adelante. Hablando acerca de los esclavos, dice: porque son mis siervos los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos, dice, a manera de esclavos. Aquí estaba hablando del pueblo de Israel. Mire, los esclavos eran gentiles. Los esclavos eran, ¿verdad?, fuera de la nación de los israelitas. Pero había algo que no era permitido. Era de que los hebreos no eran esclavos. O sea, el pueblo judío no era esclavo. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años el pueblo de Israel fue esclavo en la tierra de Egipto, de Faraón. Cuando Dios los saca, ¿verdad?, de aquella tierra, hay una cosa que Dios les dice a los israelitas: fueron esclavos por más de 430 años, pero ahora nunca más volverán a ser esclavos. Por eso es que los hebreos no eran esclavos. Dice, ¿verdad? Dice: no serán vendidos a manera de esclavos. Pero hablando de los esclavos, dice que los esclavos tenían un derecho. Y el derecho era de que el amo no podía enseñorearse. En otras palabras, el amo no lo podía maltratar. Tú eres mi esclavo, ¿sabes que te voy a tratar como esclavo? No. ¿Sabe por qué Dios decía: no los trates, no los maltrates? Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en tierra de Egipto como esclavo, eran maltratados
brutalmente. Trabajaban desde la mañana hasta la tarde sin descansar. Y ahora lo que Dios le dice al pueblo de Israel: cuando ustedes tengan esclavos, ¿sabes qué? No los van a maltratar. ¿Ok? Entonces, los esclavos tenían ciertos derechos, ¿ok? Como lo vemos aquí. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 44 dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieras serán de las gentes de las que están de alrededor. Ellos podrán comprar esclavos o esclavas. Se fijan que había algo que Dios decía, ¿verdad? O sea, número uno, el pueblo de Israel no podía ser esclavo, porque ya habían sido esclavos. Esa es la promesa, o esa es la bendición que Dios le da al pueblo de Israel. No pueden ser esclavos. Número dos, ¿verdad? Le dicen, ustedes pueden comprar esclavos, pero de las naciones de alrededor, no del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 45. Dice, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, de las familias de ellos nacidos en vuestras casas, que están con vosotros, los cuales podréis tener en posesión. Y luego el versículo 46 dice, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos, dice, de vosotros. Lo que era de que si yo tenía un esclavo, ¿sabe qué? Yo le podía traspasar mi esclavo a mis hijos. ¿Ok? Bueno, entonces esa era la ley de los esclavos. ¿Me entiende? Tenían ciertos derechos porque no podían ser maltratados. Si lo herían, el amo tenía que pagar, ¿verdad? Entonces había ciertos derechos con los esclavos, pero ¿sabe qué? Un esclavo tenía derechos, pero no tenía privilegios, porque los privilegios, ¿sabe para quién pertenecen? Para los hijos. Es por eso que ahora que nosotros vamos acá a Gálatas, con el versículo que abrimos, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, así que ya no eres esclavo. O sea, tenías derechos, pero ahora que eres hijo, tienes privilegios. ¿Sí me entiende? Hay una diferencia. El esclavo no era libre hasta el año del jubileo, y sí contaba, los hijos que le nacían a los esclavos tenían que ser esclavos. Y tenían ciertos, ¿me entiende? Podían, ahora le voy a decir uno de los derechos que tenía. El esclavo podía ser parte de la familia. Inclusive era de que si el amo no había tenido hijos, ¿sabe qué? Le podían dejar la herencia a los esclavos, como lo era con Abraham. ¿Se acuerda que Abraham no tenía hijos y Dios le prometió un hijo? Y Abraham le dijo, bueno, ¿quién va a ser mi heredero? Este esclavo, este siervo era su esclavo. Entonces sí se le podía dejar la herencia a los esclavos siempre y cuando no tuvieran hijos. Por eso le digo que dentro de los esclavos tenían ciertos derechos. Pero cuando ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de que ya no somos esclavos, sino hijos, hay algo aquí de una gran bendición, porque el hijo, ¿sabe qué es? El hijo es heredero. El esclavo tenía que ser heredero si no tenía hijos el amo, pero fuera de ahí no le alcanzaba herencia. Los esclavos no alcanzaban herencia, ¿verdad? Pero los hijos sí alcanzan herencia. ¿Por qué? Porque ese es el privilegio de un hijo, ¿verdad? A mí me acaban de contar hace poquito, ¿verdad? De una enfermera que cuidó a una anciana, y esta anciana no tuvo hijos, ¿verdad? Y se fue a vivir con la anciana porque pues ya era una persona mayor y estuvo al cuidado. Dice, pero eso sí, que cuando la señora murió, dice, le dejó toda la herencia. ¿A quién? A su trabajadora. Entonces, bueno, esos casos, ¿verdad? Pues así se dan porque no hay hijos. Pero mire, el hijo tiene privilegios. Y cuando el apóstol Pablo dice, ahora si somos hijos, somos herederos
de Dios. Y yo quiero entrar aquí. Estuve viendo y estuve analizando, ¿verdad? Entonces, si ya no somos esclavos, pero ahora somos hijos y somos herederos, entonces, ¿qué privilegio contamos? Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque mire, en otro tiempo, cuando éramos esclavos, le voy a decir cuando éramos esclavos, cuando no conocíamos a Cristo. Éramos esclavos. Ahorita vamos a encontrar que toda persona que no conoce a Dios es esclava. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos adopta y ahora somos hijos. Ahora, teníamos antes derechos, pero ahora teníamos privilegios. Y yo quiero irme rapidito porque son muchos puntos, pero yo me quiero ir a 7 privilegios que tenemos como hijos de Dios y como herederos. ¿Ok? Me voy a ir rápido. Privilegio número 1 que tenemos, ¿sabe qué? Como hijos tenemos una seguridad. En otras palabras, como hijos tenemos una seguridad, tenemos una confianza. Porque quiero llevarle, y vamos a estar viendo Gálatas y vamos a estar viendo Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 8. Ok. Le voy a leer desde el versículo 14, haciendo énfasis en el 15. Y en el 15 vamos a sacar varios puntos como hijos. Pero mire lo que dice Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora estando en Cristo, ¿sabe qué? No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Antes éramos esclavos, ahora somos hijos. Entonces dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Entonces lo primero que encontramos, hermano, cuando teníamos antes el espíritu de esclavitud, había siempre temor. Pero ahora siendo hijos, ¿sabe qué es lo que hay en nosotros? Hay confianza, hay seguridad. ¿Me entiende? De que las cosas a lo mejor estamos pasando por una racha, a lo mejor estamos pasando por un momento difícil, a lo mejor estamos pasando por un problema, pero ¿sabe qué es lo que nos mantiene en alerta? Y la confianza en que sabemos que Dios nos va a sacar adelante. Pasemos lo que pasemos, estemos en que, mire, yo acabo de escuchar un testimonio que le dijeron a esta hermana. Dice, ¿sabes lo que tienes? Y le empezaron a dar el diagnóstico que tenía. Y dice que ella se queda y que le digo, ¿no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y que le digo, sí, tienes esto y esto y esto. Y dice, no, te estoy entendiendo. Dijo, ¿y por qué no reaccionas? Porque yo confío en Dios. Se fija la diferencia. Yo confío en Dios. Tú me estarás dando cualquier diagnóstico, pero mi confianza, mi seguridad está en Dios. Entonces dice que la enfermera, la que le está dando el diagnóstico, dice, se quedó sorprendida porque dice, me decía, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, te entiendo. Sí, te entiendo perfectamente. ¿Sabe qué? Que como hijos de Dios, hermano, aquí como dice Romanos, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando estamos en esa esclavitud, ¿sabe qué, hermano? Le tenemos miedo hasta de nuestra propia sombra. Pero cuando somos ahora hijos, ¿sabe qué es lo que Dios nos dice? Ya no estás bajo temor, estamos bajo confianza, estamos bajo seguridad. Sabemos, hermano, que no sabemos cómo Dios le va a hacer, pero ¿sabe qué? Sabemos que servimos un Dios poderoso, que Él es fiel y que nos va a sacar adelante de cualquier cosa. Tenemos esa confianza y esa seguridad como hijos de Dios. Entonces lo primero que tenemos ahí, hermano, es que como hijos de Dios no estamos bajo temor, sino bajo una seguridad y una confianza. Amén. Privilegio número 2 como hijos ahora de Dios. ¿Sabe qué? Como hijos de Dios tenemos autoridad. Mire lo que dice, vaya conmigo a Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quién le ha recibido? Amén. A los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad. En otras palabras, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo segundo que Dios nos da, hermano? Nos da autoridad, nos da potestad, nos da poder.
¿Entiende? Entonces, ahora como hijos hay algo, ¿verdad? Y poder sobre qué tenemos. Como hijos, o sea, tenemos potestad. Mire, ¿sabe qué? Primeramente tenemos poder sobre el pecado. Y tenemos poder sobre toda artimaña del diablo. Y la Biblia dice que nuestro enemigo está por estrado de nuestros pies. ¿Sabe cómo se llama eso? Tener autoridad. Entonces Dios, hermano, Jesús, ¿verdad? Cuando llamó a sus discípulos y los llamó al ministerio, y no solamente a los discípulos, sino ahora como hijos, ¿sabe qué es lo primero que dice? Nos da autoridad. Entonces caminamos como que, como hijos de qué, de autoridad, porque eso es lo que Dios nos da. Como ese es el privilegio que tenemos como hijos, que no somos aplastados, sino que nosotros aplastaremos al enemigo. Entonces pone a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, y eso se llama que tenemos autoridad. No somos, ¿verdad? Hijos debiluchos. No, tenemos que, Dios nos dice que tenemos autoridad. Y debemos de usar la autoridad sobre todo lo que se levante enemigo en nuestras vidas. Entonces, segundo es que tenemos autoridad. Número 3, como hijos, ¿con qué privilegio contamos? Y a mí me gusta mucho esta. Porque como hijos, ¿sabe con qué contamos, hermano? Contamos con una relación de intimidad con el Padre. Mire, me gusta tanto esta parte. Qué privilegio tenemos de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque contamos, y lo quiero llevar al Evangelio según San Marcos. Ok, Marcos capítulo 14. Me quiero ir rapidito porque son varios puntos, ¿verdad? Pero mire lo que dice Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, hermanos. Jesús está en el Getsemaní. El momento de más intensidad de la oración, pero también el momento en que Jesús había entrado en una intimidad con el Padre. ¿Okay? Y en el Getsemaní estaba orando. Y la oración que estaba haciendo, mire, dice 14, Marcos 14, 35, yendo un poco adelante, se postró en tierra, lloró, que si fuese posible pasase de él aquella copa. Pero mire la relación, mire la charla que Jesús tiene para con el Padre. Y dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y yo quiero que veamos esta palabra, Abba Padre. Porque esta palabra viene del arameo. Y la palabra Abba Padre está hablando de una relación tan íntima. Si nosotros pudiéramos traducir lo que es Abba Padre, ¿cómo le está diciendo Jesús al Padre? Le está diciendo en una palabra tan íntima como, por ejemplo, si nosotros ahorita le dijéramos a nuestro Padre terrenal, papito lindo, papito precioso. Esa es la expresión Abba Padre. Jesús está entrando en esta oración donde está allí intensamente, pero su relación con el Padre le dice, Abba Padre. Ahora, le quiero llevar, vaya ahora conmigo ahí mismo en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, le dije que íbamos a estar viendo mucho la carta a los romanos. La carta a los romanos dice, el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Ahora que somos adoptados como hijos, ya no somos esclavos, pero ahora le podemos decir, Abba Padre. Antes no teníamos esa relación de poderle decir de esta manera, porque tiene que haber, mire, tiene que haber una intimidad, hermano, tiene que haber una relación para poder decirle de esta manera. ¿Me entiende? Al Padre se le necesita tener el decirle, papito lindo, precioso, eres todo mi querer. O sea, cuando dice que ahora como hijos adoptados, hermano, ahora podemos clamar a Abba Padre. O sea, eso quiere decir que antes nosotros decíamos, bueno, pues Dios es nuestro Padre. ¿Me entiende? Pero ahora mi relación tan cercana me ha llevado a decirle
tú eres mi papito lindo. ¿Me entiende? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué privilegio contamos? Dice Pablo que ahora le podemos decir de esa manera. Porque obviamente nuestra relación con Dios es más íntima para poderle decir con esta expresión. O sea, la expresión no era solamente diciéndole Padre, sino le está hablando de una intimidad. Entonces, la tercera privilegio que tenemos es podemos tener esa intimidad con el Padre, como hijos de Él. Número cuatro, y es que sabe que como hijos somos herederos. O sea, la herencia, yo les decía ahorita hace un momento que el amo dejaba la herencia a los esclavos solamente cuando el amo no tenía un hijo, pero automáticamente la herencia de otra manera no pertenecía a los esclavos. Pero ahora como hijos, ¿sabe qué? Automáticamente la herencia es ¿para quién? Para nosotros como hijos. Ahora, vaya otra vez conmigo a Romanos capítulo 8. Nada más que ahora vamos a brincar al versículo 17. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, ¿qué dice? También herederos. Porque el hijo automáticamente se convierte en ¿qué? En heredero. Entonces ahora que somos hijos, ¿sabe qué dice la Biblia? Que somos herederos. Igualmente con el versículo que leímos en Gálatas 4:7, que ya no somos esclavos, mas ahora somos hijos, y si somos hijos somos herederos. Entonces aquí Pablo lo vuelve a recalcar, ya no a los Gálatas sino a los romanos, y le dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, dice, con Cristo. Ahora, si somos hijos, la pregunta es, hermano, es que si somos hijos, ¿de qué somos herederos? Mire, le voy a decir una cosa. En el tiempo, especialmente en el tiempo, la ley decía en el Antiguo Testamento, una de las leyes era de que cuando un padre, ¿verdad?, una familia tenía hijos, el hijo mayor era el heredero principal. Los primogénitos tenían ese privilegio de que no puedo decir todo, perdón, de que la mayor parte era para los primogénitos. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que corría delante de la familia, era el que tenía más responsabilidades pues del padre. Por lo tanto, los primogénitos eran los que heredaban la mayor parte de la herencia. Entonces eso era verdad, los únicos herederos mayores eran primogénitos. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús somos herederos de todo, no de la mayor parte, sino de todo. Como primogénitos en el Antiguo Testamento se heredaba la mayor parte, pero ahora como hijos, ¿verdad?, de Dios, adoptados, entonces ahora ¿qué es lo que veremos siendo? Somos herederos de toda la bendición de Dios. Ahora, si nosotros podemos decir, bueno, la Biblia dice que somos herederos. Si somos hijos, también somos herederos. ¿Pero herederos de qué? ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo que tiene Dios? Lo tiene todo, hermano. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el gozo, ¿verdad? Tenemos todo lo que Dios dice, que todo don perfecto, toda dádiva y todo bien perfecto procede de Dios. Entonces lo que dice, lo que yo tengo, ¿qué es lo que Dios hace? Eres heredero. Dentro de la Biblia, ¿cuántas promesas tenemos? Más de 5,000 promesas. Dios dice, esas son tu herencia. La palabra, ¿verdad? Cada promesa de Dios es nuestra herencia. Entonces tenemos que caminar como ¿qué, hermano? Como herederos ¿de qué? De todas las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está entregando como herencia? Bueno, aquí en la tierra sus promesas. Las promesas que Él nos ha prometido aquí, ¿sabe qué? Es nuestra herencia. Pero no solamente Dios nos promete aquí en la tierra, sino también, ¿sabe qué? También allá en el cielo.
Así es que vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a ver desde el versículo 3 para entender el 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, mire, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces la herencia, Dios nos promete aquí muchas cosas, hermano. Dios nos promete aquí, ¿verdad? Muchas cosas, que fue una de las cosas que le dijo a sus discípulos. Dice que le dijo: cualquiera que ha dejado padre, madre, casa por mí, no recibirá 100 veces más aquí y en el futuro la vida eterna. Entonces Dios nos promete promesas, ¿verdad? Y eso es lo que dice pero también la herencia, dice, pero una herencia que allá reservada en los cielos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para sus hijos. Porque la herencia es ¿para quién? Para los hijos, no para los esclavos. Número 5, que es otro privilegio que tengamos. Y tal vez diríamos: ay, pues al principio no parece privilegio, al principio parece motivo de dolor, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas se convierte en un privilegio. ¿Sabe qué es otro privilegio que tenemos? Pues que Dios nos discipline, hermanos. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Vaya conmigo a carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, déjeme decirle los versículos 9 y 10. Bueno, si nos damos un poquito más, vamos a ver el versículo 7. Mire lo que dice. Dice: si soportáis la disciplina, Dios tratará como a qué, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de los cuales todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice: ¿por qué no obedecemos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Ok? Entonces lo que quiero que veamos es, hermano, que cuando Dios nos disciplina, ¿sabe qué nos está tratando? Como a hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Yo le digo: ay, un privilegio, y tal vez digo: ay, pues es que no se oye como privilegio cuando alguien nos disciplina. Y al momento, dice la Biblia, ahí en el versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al principio, hermanos, es como por ejemplo cuando nuestros niños, ¿verdad? Los disciplinamos y les damos ahí su nalgada o su cintarada o no sé, ¿verdad? Alguna otra disciplina de no te doy esto, o no te presto, ¿verdad? El celular o la tele o X, ¿verdad? No me voy a meter en qué clase de disciplina. ¿Me entiende? Al momento el niño, ¿qué es lo que va a hacer? O el hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a enojar y va a decir: es que ya no me quieres. Pero ¿sabe qué es lo que va a traer aquella disciplina? Va a traer madurez. Cada vez, hermano, que Dios viene y nos disciplina nuestra vida, vamos a madurar. Y si Dios no nos disciplina, ¿sabe qué, hermano? O sea, no vamos nunca a madurar y no vamos nunca a crecer. La disciplina lo que nos va a ayudar es que el error que cometimos hoy y que ahora somos disciplinados, le voy a decir una cosa: la próxima vez ya no lo volvemos a cometer. Porque la disciplina, ¿me entiendes? Es como, igual vamos a tratar como a los niños. Al niño se le disciplina por algo que hizo
Y cuando lo quiere hacer otra vez, dice, híjole, no, porque ya me acordé cómo me fue como en feria la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la disciplina? No voy a cometer el mismo error, ¿verdad? Voy a crecer a través de la disciplina. Ok, número 6, que es otro privilegio que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabe qué? La protección de Dios. Mire, Dios es ese Padre amoroso que sabe qué, que sabe proteger a los hijos. Inclusive Jesús dijo, hablando del pueblo de Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. ¿Sabe qué se está refiriendo a eso? Te quise proteger, te quise tener bajo mí, te quise, ¿me entiende? O sea, habla acerca, ¿qué es lo que hace la gallina? La gallina tiene ese espíritu maternal de protección para los hijos. Trate ya ve que uno dice, ay no, pues las que tienen miedo son gallinas, ¿verdad? Trate de arrancarle un pollito a la gallina a ver si la gallina es gallina. Hermano, la gallina se vuelve fiera, ¿me entiendes? Se vuelve leona. ¿Por qué? Porque está protegiendo a sus polluelos. Y Dios, hermano, para con sus hijos, ¿verdad? Es ese, cuando nuestros hijos, ¿verdad? Algo les pasa o vienen, ¿verdad? No sé, alguien corriendo para hacerla. ¿A quién es al que corren primero? A papá, mamá. ¿Por qué? Porque saben que cuando llegan con el papá, ahora sí estoy seguro. Ahora sí ya no me puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo a mi gallina que me va a proteger. Porque tengo a mi padre que me va a proteger. Cuando el salmista hablaba sobre el Salmo número 1, dice, con sus plumas te cubrirá. Cuando habla, van a caer a tu lado 1,000, 10,000 a tu vez, mas a ti no te llegará. ¿Sabe que está hablando de esa protección como padre? Entonces, un privilegio que tenemos como hijos, ¿sabe qué? Es la protección, que así como nosotros protegemos a nuestros hijos, ¿y qué decimos? Pues yo me paro enfrente, pero que a mi hijo no le haga nada. Así Dios tiene esa protección para con sus hijos. Entonces contamos, hermano, con ese privilegio. Y número 7, ¿sabe qué? Que como hijos de Dios somos semejanza en familiaridad. Vaya conmigo otra vez a Romanos capítulo número 8. Este Romanos nos habla tanto. Y mire que le voy a decir, me faltaron números, porque Romanos nos habla que como hijos, mire, como hijos somos guiados. ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre siempre va a guiar. O sea, como le digo, puse 7, pero dije, si le sigo rascando me voy a ir a 20, a 30, no sé. Pero viendo aquí en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No me metí en ese, pero mire, le quiero hablar acerca de otro. Vaya conmigo al 17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y luego mire lo que dice la siguiente parte. Y si es que padecemos juntamente con Él, también juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, lo que está diciendo, hermanos, que así como Jesucristo padeció, nosotros vamos a padecer muchas veces. Así como somos partícipes de los padecimientos de Jesús, y eso se llama alguna semejanza familiar. Porque como familia, cuando uno de la familia le pasa algo, ¿sabe qué? Todos nos dolemos, todos nos ponemos tristes. Pero cuando uno de la familia tiene una victoria, todos estamos contentos. Y mire, cuando dice aquí que como hijos y como herederos, y cuando dice, si es que padecemos juntamente con Él, pero también ahora está hablando para que juntamente con Él seamos glorificados. Vaya conmigo a Primera de Pedro.
Y ya estoy por terminar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo, vamos a ver desde el 9. Dice: por el cual firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, cuando padecemos, hermano, estamos padeciendo como familia de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Ok, en todo el mundo, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su luz eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, y aquí estamos hablando, Romanos nos dice que cuando padecemos con Él, también juntamente con Él vamos a ser glorificados. Entonces ahora dice, después que hayamos padecido por un poco de tiempo, mire lo que Él va a hacer. Y aquí es donde el Dios se va a glorificar. Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. No sé cuántos se acuerden de hace algunos años atrás, yo prediqué acerca de cada uno de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Perfeccionar, y hablé sobre cómo Dios nos perfecciona. Afirmar, como Dios nos afirma. Fortalecer, como Dios nos fortalece. Y al final dice: te establezco. ¿Y sabe qué es establecer? Te establezco porque nada te va a mover. Alguien establecido, hermano, es algo que no se mueve, que se queda firme. Entonces, aquí tenemos 7 privilegios que no lo tienen los esclavos, sino que lo tienen los hijos. Por eso es que el apóstol Pablo, quiero regresar una vez a Gálatas, donde abrimos, porque el apóstol Pablo hace una comparación entre el esclavo y el hijo. Y no empieza empieza desde el versículo 1. En el versículo 1 empieza a hablar de un esclavo. Dice: entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Y lo habla de un tiempo que viene. Pero en el versículo 6 de Gálatas dice: por eso sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Y encontramos otra vez la misma palabra: Abba, Padre. Si usted se va a una concordancia, hermano, le voy a decir una cosa, que si no me equivoco, unas 3 o 4 veces aparece la palabra Abba, Padre. ¿Dónde la encontramos? En Romanos, cuando dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino de hijos. Ahora podemos clamar Abba, Padre. Le dice a los Gálatas le dice que ahora podemos clamar como hijos en esa relación de Abba, Padre. Lo dice Jesús, y creo, si no me equivoco, Jesús lo dice en 2 ocasiones, posiblemente una, pero una en el Getsemaní sí lo dijo. Y mire, encontramos muy pocas veces esta palabra. Pero entonces ahora es que dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y le quiero decir que si nosotros nos vamos en este mismo capítulo 4, un poquito más adelante, mire lo que dice el versículo 9. Gálatas 4:9 me dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a ser débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Déjeme explicarle aquí un poquito. Pablo le está hablando a los Gálatas, y la región de Gálatas, hermano, eran judíos que se habían convertido a Cristo. ¿Y cuál era el problema que tenían los Gálatas? Los Gálatas se habían convertido a Cristo y ahora conocían la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué querían seguir haciendo? Querían seguir estando bajo los rudimientos de la ley.
Entonces lo que Pablo le está diciendo, no puedes hacer eso. Si ya conoces a Dios, conoces, ¿verdad? Ya no te puedes regresar otra vez a la esclavitud. En otras palabras, ya estás bajo la gracia y ya conoces lo que es la gracia. No te puedes regresar otra vez más a decir, oh, es que la ley de Moisés tenemos que llevarla a cabo. No, ya no puedes. Porque entonces Pablo lo que les dice, me temo, el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, les he enseñado la gracia, les he enseñado el perdón, les he enseñado la misericordia de Dios, para que ustedes otra vez quieran estar bajo la ley, los rudimientos y bajo la esclavitud. Nosotros, hermano, tal vez no tenemos ese problema. Queremos regresar a la ley, no. Pero ¿sabe qué? Hay otro tipo de esclavitud. Pablo le decía, no regresen. Dice, a los cuales queréis volver a la esclavitud. Dios ya nos hizo como hijos. Y la palabra adoptar es de que antes no éramos hijos por nuestra rebeldía, por nuestro, ¿qué le diré? Porque no conocíamos a Dios. Pero dice que ahora nos adoptó como sus hijos. Entonces, si ahora nos adoptó, ¿sabe qué, hermano? Y híjole, es que es un mensaje que tiene tanto, porque viendo yo todo esto, estos son privilegios de hijos. Pero ¿sabe qué? También hay responsabilidades de hijos. Y aquí cuando habla, o queréis volver otra vez a esclavizar, ¿sabe que los únicos que volvemos a esclavizarnos, hermanos, somos nosotros? No es que ahora querramos regresar a la ley, pero muchas veces, hermano, cuando regresamos de donde Dios nos sacó, cuando decimos, pues, porque mire, vaya conmigo, y ya no, este es mi último texto. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 34. Mire lo que dice su palabra. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, cuando Jesús le estaba diciendo todo el que es esclavo, ¿verdad? Bueno, más bien de cierto, todo todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Los únicos que podemos regresar, hermano, Pablo le decía a los Gálatas, no vuelvan a ser otra vez esclavos, porque ya fueron hijos. Y cuando Jesús dijo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, en otras palabras, somos hijos. No regresemos, hermano, a hacer cosas que nos vayan a esclavizar. Porque dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. Muchas veces, hermanos, somos esclavos de sentimientos. Muchas veces somos esclavos de tradiciones. Muchas veces somos esclavos de actos. Muchas veces nos esclaviza lo que hacemos tal vez no correcto. Eso nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Entonces, cuando volvemos a hacer lo que no, ¿sabe qué? Eso nos va a esclavizar. Pero Pablo le decía, ya no vuelvan a ser esclavos, porque ya son hijos. Ya no volvamos a practicar, hermano. Y no estoy hablando de pecado. Podemos hacer tantas cosas que nos pueden esclavizar. Podemos tener en nuestro corazón tantas cosas que nos van a esclavizar. Podemos hablar tantas cosas que nos van a esclavizar. Podemos llegar a ser, ¿me entiende?, a guardar tanto que nos van a esclavizar. Y él dice, ya no son esclavos, ahora son hijos. Como hijos tenemos muchos privilegios, pero como esclavos, hermano, todo lo que llegamos a hacer nos va a esclavizar. Yo quiero que en esta hora
nos pongamos sobre nuestros pies.